Día 5, parte 7. Contrato de obra y contrato de servicios. Vamos a ver las diferencias, las obligaciones, la responsabilidad y la terminación de los contratos. Un contrato de obra. El contrato de obra es un acuerdo en el cual una persona, que se llama contratista, se compromete a realizar una obra. Esta puede ser material o intelectual, y a entregar un resultado concreto, a cambio de un precio. Lo importante de este contrato no es el esfuerzo en el tiempo que el contratista dedica, sino que la obra esté terminada y cumpla con lo pactado. Por eso se dice que el contrato de obra hay una obligación de resultado. Esto significa que no alcanza con que el contratista trabaje. Si el resultado no se logra o si la obra está mal hecha, el contrato se considera incumplido, aunque el contratista haya trabajado. Por ejemplo, si alguien contrata un albañil para construir una pared, la obligación no es intentar construirla, sino entregar la pared terminada. Lo mismo ocurre si se encarga una página web, una reparación o un diseño. El contratista tiene la obligación de entregar la obra en buen estado, conforme a lo acordado y siguiendo las instrucciones del comitente, que es la persona que encarga la obra. Si la obra tiene defectos, fallas de calidad o no respecta lo pactado, el contratista responde por esos vicios de la obra. Por su parte, el comitente también tiene sus obligaciones. Debe pagar el precio acordado, pero también debe colaborar para que la obra se realice. Esto incluye permitir el acceso al lugar donde se hará la obra, entregar materiales, si así se pactó, brindar información necesaria para que el contratista pueda cumplir correctamente. En el caso de las obras importantes, como la construcción de edificios o viviendas, existe una protección especial llamada garantía decenal. Esta garantía implica que el contratista responde durante 10 años si la obra presenta ruina o fallas graves. Aunque la obra ya haya sido entregada y aceptada, si aparece algún problema dentro de ese plazo, el contratista sigue siendo responsable. En síntesis, el contrato de obra se caracteriza porque el contratista debe entregar un resultado terminado y correcto. Responde si ese resultado no se alcanza o es defectuoso. Y en obras importantes mantiene responsabilidad durante 10 años por falta grave. Ahora veremos el contrato de servicios. El contrato de servicios es aquel en el que una persona se compromete a realizar una actividad para otra, pero no promete el resultado correcto. Lo central de este tipo de contrato no es que el objetivo final se cumpla, sino cómo actúa el prestador del servicio. Lo que se evalúa es si se trabajó con cuidado, responsabilidad y profesionalmente. Por eso, en este contrato se dice que existe una obligación de medios. Esto significa que el prestador debe poner todos los medios adecuados para intentar lograr el resultado usando su técnica, experiencia y su saber profesional, pero no garantiza que el resultado efectivamente se alcance. Esto ocurre en actividades que no dependen solamente del profesional, sino también de factores externos o hasta del propio cliente. Por ejemplo, que un médico se comprometa a atender al paciente correctamente, pero no puede asegurar que el paciente se cure. Del mismo modo, un abogado que se obliga a defender bien a un cliente, o un profesor que pueda enseñar correctamente. En todos los casos, si el profesional actuó correctamente, no hay incumplimiento, aunque el resultado esperado no se haya logrado. Solo habría responsabilidad si se demuestra que actuó mal, con negligencia o descuido. Diferencia esencial entre obra y servicio. La diferencia entre un contrato de obra y un contrato de servicio está en qué es lo que el deudor se compromete a cumplir. En el de obra, el contratista asume la obligación de entregar el resultado concreto y verificable. No alcanza con que haya trabajado o puesto esfuerzo. Lo que importa es que esté terminado y se cumpla con lo pactado. Por eso, si el resultado no se obtiene, aunque el contratista haya trabajado, se considera que hay incumplimiento.
En cambio, en el contrato de servicios, el prestador no promete un resultado determinado, sino que se compromete a actuar con los medios adecuados, es decir, diligencia y conocimiento técnico y cuidado profesional. Aquí no se exige que el resultado se logre, sino que la conducta del prestador sea correcta. Por eso, si el resultado no se alcanza, pero el prestador actuó conforme a las reglas de su profesión, no hay incumplimiento. Esto explica por qué la responsabilidad es distinta en cada caso. En la obra, la responsabilidad se mide por el resultado final. En el servicio, la responsabilidad se analiza según cómo actuó el prestador. Ahora veremos la terminación de estos contratos. Cuando se habla de la terminación de los contratos de obra y servicio, se hace referencia a las distintas situaciones en las que el vínculo contractual llega a su fin. En primer lugar, ambos contratos pueden terminar por su cumplimiento, que es el caso normal, ya sea que la obra se realizó, que el servicio se prestó y las obligaciones quedan satisfechas. También pueden terminar por vencimiento del plazo, que es cuando el contrato tenía una duración determinada y ese tiempo se cumple. Otra forma es el acuerdo entre las partes, es decir, cuando ambas deciden de común acuerdo dar por finalizado el contrato. El contrato también puede terminar ahora por incumplimiento, cuando una de las partes no cumple con lo pactado. En estos casos, la parte que sí cumplió tiene derecho a reclamar. Asimismo, puede extinguirse por imposibilidad de ejecución. Es decir, cuando por causas ajenas a las partes se vuelve imposible continuar con la obra o por el servicio. Por último, en los contratos de servicios que dependen de alguna cualidad personal, la muerte del profesional provoca la terminación automática del contrato, ya que nadie puede reemplazar esas cualidades. Entonces, la terminación de estos contratos puede ser de manera común por el cumplimiento del caso normal, por vencimiento del plazo, por un acuerdo entre las partes, por un incumplimiento o por una imposibilidad de ejecución. También por la muerte del profesional. Ahora, en el contrato de obra, si el contratista abandona la obra o no la termina, el comitente no queda desprotegido. Puede contratar a otra persona para que finalice el trabajo, puede reclamar una indemnización y también puede optar por resolver el contrato, es decir, darlo terminado por culpa del contratista. Y en los servicios profesionales, como los que prestan médicos o abogados, la relación suele basarse en la confianza. En general, cualquiera de las partes puede poner fin a un contrato sin necesidad de invocar una causa específica. Sin embargo, esa rescisión no puede hacerse de manera abusiva. Debe evitarse causar perjuicios al cliente. Ahora veremos precios y costos. Por último, cuando se habla del precio y de costos en los contratos de obra y de servicios, lo que se analiza es cómo se paga el trabajo que realiza quien presta esa actividad. En el contrato de obra, el precio suele ser vinculado al resultado final. Por eso muchas veces se pacta un precio fijo, es decir, una suma determinada por toda la obra, sin importar el tiempo o el esfuerzo. En otros casos, el pago puede acordarse por etapas, de modo que el comitente va pagando a medida que la obra avanza y se va cumpliendo parte del trabajo. También es habitual que se establezca si el precio incluye los materiales necesarios para realizar la obra, o si estos deben ser aportados y pagados aparte por quien encarga la obra. En cambio, en el contrato de servicios, el pago no suele relacionarse con el resultado, sino con la actividad profesional realizada. Por eso, en lugar de hablar de precio, se habla de honorarios. Estos honorarios pueden fijarse de distinta manera. Por ejemplo, por hora de trabajo, por consulta o por tarea específica realizada. Lo importante es que el pago se remunera el tiempo. El pago remunera el tiempo, la dedicación y la capacidad profesional del prestador, no el resultado final obtenido.